listos para comenzar nuestra experiencia de hoy y hablar sobre el ministerio intergeneracional de la iglesia. Nosotros, la pastora Sandra Oyola, óigame, una mujer de Dios, que desde el primer día ahí con nosotros, hablando esta experiencia, compartiendo herramientas con los pastores y las pastoras. Ciertamente Dios nos ha bendecido con tener una mujer de Dios como ella, que ciertamente una pastora de la congregación en la iglesia. Se me olvidó, pastora. Centro de Discipulado Mundial. Centro de Discipulado Mundial de Humacao. Y óigame, de Humacao viene para acá. Y viene con nosotros desde Humacao. Óigame, qué tremenda experiencia, pastora. Qué honor tenerle. Y de verdad es una tremenda bendición que podamos compartir con usted esta linda experiencia. El honor es para mí, la bendición es para mí y espero que haya disfrutado de esas merecidas vacaciones la semana pasada, que haya sido un tiempo de recibir nuevas fuerzas para seguir adelante. Así fue, pastora, para la gloria de Dios. Les saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios, ¿no? Y los que posteriormente repasarán estos temas. Hoy quiero compartirles dentro de lo que es el ministerio intergeneracional los desafíos, porque hemos estado dando base bíblica, ejemplos que la palabra nos menciona, algunas estrategias que se pueden llevar a cabo, pero no podemos obviar los desafíos en el camino, esas asignaciones de crecimiento, lo que precisamente nos motiva en trabajar lo que es el ministerio intergeneracional. Y siempre hago la salvedad, el ministerio intergeneracional no es crear programas para cada grupo de acuerdo a sus necesidades, sino integrar los grupos y llevar actividades de manera integrada para la edificación del cuerpo, porque ese es el ministerio intergeneracional, el compromiso de la iglesia, agarrar esa diversidad de talentos, dones, de diferentes edades e integrarlos a hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y en el camino encontramos algunos desafíos. La iglesia es una familia de fe. La iglesia la conocemos como una familia de fe. La palabra hace referencia del cuerpo de Cristo como una revelación que el apóstol Pablo recibe de cuerpo. Habla del pueblo de Dios, ahora somos un pueblo escogido, pero también hace referencia en cuanto a la familia de fe. Y quiero irme por esa línea, la iglesia como familia. Yo vengo de una familia grandísima, Pastor Semidey. Nosotros éramos 13 hermanos. 13 hermanos, wow. Ya 2 han pasado a morar con el Señor. Y obviamente habían diferentes generaciones ahí, desde los mayores, yo tengo sobrinos que son mayores que yo, así que se me hace más fácil ver la iglesia y la función de la iglesia como familia, y es lo que Dios quiere, que nos veamos como familia, Padre Celestial, el Hijo, nosotros como hermanos, como hijos ahora a través de Jesucristo. Entonces, asimismo, como las familias no son perfectas, porque no hay matrimonios perfectos, porque no hay individuos perfectos, pues no hay iglesias perfectas, no hay familias de fe perfectas, pero tenemos el compromiso de integrar esos miembros de la familia de fe y requiere sabiduría, consejo divino, compromiso en ese desempeño pastoral. Aunque no hayan familias perfectas, pero buscamos lo mejor y la excelencia, no la perfección, pero sí lo mejor y la excelencia. Y en el camino, pues obviamente encontramos desafíos, así como los padres en el hogar tienen sus desafíos con sus propios hijos, los hijos con los padres con los hijos, pues eso lo encontramos también en la iglesia. Y es importante saberlo porque puede ser que hayan compañeros y compañeras que hayan estado escuchando este tema de lo que es el ministerio intergeneracional y hayan encontrado alguno de estos conflictos en el camino. Por ejemplo, conflictos o crisis causadas por los adultos. En este caso pudiera ser la constante crítica o quejas hacia los grupos más jóvenes, porque los hay y no vamos a generalizar.
pero siempre hay uno que otro que obviamente no se complace con el comportamiento de los jóvenes, con sus ideas, con su liturgia, con la manera en que quieren llevar la programación, quizás también la falta de confianza hacia la nueva generación que se está levantando con su forma de pensar, con las ideas innovadoras que traen. Quizás en algunos la falta de apoyo en las actividades que quieren llevar los grupos más jóvenes, y eso lo encontramos. Yo fui criada en el Evangelio y he vivido diferentes etapas y me faltan muchas por vivir. Y cuando estuve con los jóvenes encontré algunos adultos así. No voy a generalizar. Siempre habían adultos que apoyaban, que estaban ahí. Pero yo sé que eso al pastor pues le creaba conflictos en ese momento, de cómo lidiar con las quejas que recibían estos jóvenes, que si son carnales, que si no son espirituales, que si no hacen esto. Pues esos conflictos y esos desafíos lo vemos en el ministerio intergeneracional. Otros también el mal ejemplo que a veces daban en la fe. Los jóvenes veían ciertos comportamientos en la iglesia de algunos líderes adultos y luego veían otros comportamientos en sus hogares, en sus trabajos, en la calle, y eso también creaba conflictos y desafíos en el ministerio intergeneracional, cómo integrarlos, porque entonces venían esos choques de esas diferencias. Quiero resaltar que el mejor legado que podemos dejar a las próximas generaciones es una fe genuina, acompañada con un buen testimonio y envueltos en amor genuino. Esas tres bases es el legado que las generaciones más adultas pueden dejar a las generaciones más jóvenes. Pero también vimos en el camino y vemos en el camino las crisis que causan los más jóvenes, así como hay adultos que no se integran por estas razones que he mencionado, también hay jóvenes que crean conflictos, que nos traen desafíos en la pastoral. Por ejemplo, cuando adoptan una ética liberal, cuando se van por el camino más liberal. Un ejemplo de esto, en el tiempo en que quizás nosotros nos criamos, teníamos bien claro el principio del yugo desigual. Ese tema a veces no se toca entre los jóvenes. Hemos querido ser tan condescendientes con la nueva generación y hemos querido ser tan empáticos que a veces hemos cometido el error de diluir unos principios que están muy claros en la palabra y que tenemos que dejarlos como legados con claridad a nuestras nuevas generaciones. Y pongo ese ejemplo entre otros porque es bien importante que la nueva generación que se levante obviamente vea como evidencia y testimonio en los más adultos la manera en que tomamos las decisiones, cómo oramos para buscar esa aprobación de Dios. Y pongo ese ejemplo y uso de ejemplo Sansón, un joven escogido por el Señor desde que lo formó en el vientre de su madre. Ya tenía un plan trazado. Los padres se ocuparon en preguntarle al Señor, ¿sabes, Señor? Si nosotros no podíamos tener hijos y ahora tú nos das este hijo, también dinos cómo vamos a criarlo, cómo lo vamos a formar. Y Dios le dio instrucciones específicas. O sea, Sansón fue instruido desde su niñez. O sea, los padres hicieron su parte, pero vemos el empeño de Sansón en la práctica del yugo desigual, en buscar fuera de la voluntad del Señor y ligarse emocionalmente, sentimentalmente con mujeres que no contaban con la aprobación del Señor, y cómo esto trajo consecuencias a su vida, al pueblo y obviamente a la familia. Vemos también en el momento en que nuestros jóvenes van a escoger su preparación académica, creemos en que nuestros jóvenes se preparen, creemos en que sean profesionales, creemos en apoyarles, en que sean los José en medio del gobierno, que sean los Daniel, creemos en eso.
Pero es bien importante instruirlos, orientarlos en el momento de la preparación académica, ya cuando pasan a la universidad, que por lo menos consideren cómo puedo servir a mi Dios en la carrera académica que voy a tomar. Si voy a ser un contable, un CPA, por decir así, ¿cómo puedo honrar a Dios con mi integridad y marcar la diferencia en ese campo? Así es. ¿Cómo puedo adoptar estos valores? Nosotros tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a que tengan una mentalidad bíblica. No es simplemente me voy a preparar académicamente para tener un buen sueldo, para lograr tener estas cosas materialmente hablando. Es que donde quiera que yo estoy, yo soy un hijo de Dios. Así y es. necesito que la mente de Cristo funcione y sea ergonómica, que donde yo esté pueda ver la necesidad y tocar. Entonces, en ese sentido, pues a veces las crisis vienen porque entonces entran a la universidad, comienzan a encontrar desafíos, filosofías, pensamientos, creencias, y cómo ayudarles a ellos, porque el fin y la base es cómo integrarlos en los otros ministerios de la iglesia, porque es el ministerio intergeneracional. Entonces, ¿cómo trabajar esto para que luego no me resulte en un conflicto en la integración del ministerio intergeneracional? Trabajar con esa mentalidad. Por otro lado, el choque de generaciones. En el choque de generaciones podemos ver, como mencioné, el adulto que no se adapta a la liturgia que tienen los jóvenes, pero los jóvenes que no se adaptan a lo que quieren los adultos llevar a cabo. Mira, esta generación es una generación cibernética, lo hemos dicho en otras ocasiones. Esta es una generación de luces, cámara y acción. Y la programación está orientada al manejo de luces, la música, los géneros musicales, y a veces al adulto se le hace difícil. Y por eso, pues bueno, que cada grupo tenga su espacio en su programación, pero en el momento de integrar hay que llevarlos a un happy medium, porque esta generación es así. Los programas, a qué van dirigidos en esta generación, cómo lograr ese balance. Esos son desafíos que se presentan en el ministerio intergeneracional. Ahora, hice unas anotaciones aquí porque he mencionado los retos y los desafíos y las crisis que a veces surgen de esos retos y desafíos. Ahora, ¿cómo lograr integrarlos con estas diferentes mentalidades? Y a esto quiero colocarle esta complejidad. Podemos definir las generaciones como millennial, las generaciones de los baby boomers. Podemos identificar esos grupos por edades y lo que le acompaña propiamente a cada generación, pero cuando llegan al Señor, independientemente de las características, valores, experiencias y memorias que le acompañan a su edad, en Cristo son bebés, son babies. ¿Sabe? Puede llegar un baby boomer y traer el arrastre propio de su edad y de su tiempo, pero en Cristo es un bebé. Y hay que verlo como un bebé. Así que hay que integrar a los nuevos creyentes dentro del ministerio intergeneracional como bebés. Y eso pues también trae ciertos desafíos en la palabra, en la enseñanza de la palabra. Ahora bien, el ministerio intergeneracional pretende integrar todas esas mentalidades, pero con un principio que es el cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que pretende el ministerio intergeneracional. Así que las condiciones para el triunfo, para la victoria, para lo mejor y la excelencia en el ministerio intergeneracional, aún con estos desafíos, es que
haya una definición clara de nuestra fe y el propósito como iglesia, como familia, como cuerpo de Cristo. Y como dije en el inicio, no hay iglesia perfecta, pero anhelamos siempre lo mejor. La Biblia es el fundamento, es la base. Pueden haber muchos cuadernos que nos ayuden, modelos de enseñanza, libros pedagógicos, estrategias en el camino, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Así es, así es. Y los modelos en los ejemplos de experiencias que hemos estado contando en estos programas son la referencia principal. Qué enfrentaron, cómo vivieron, qué Dios expresó o cómo Dios trabajó el asunto. Así que la palabra de Dios debe ser clara en todas las generaciones, en las diferentes situaciones. La definición de metas y propósitos en todas las generaciones debe estar clara. La firmeza en la fe son requisitos indispensables para una familia de fe fuerte y bendecida. Volver a repasar el job description de la iglesia. Ese job description está relatado en la gran encomienda, la gran comisión. Nosotros estamos llamados a salvar, a sanar y a salir. Esa es la manera más simple en que nosotros compartimos la visión. En salvar, discipular, sanarlos y empoderarlos. O sea, todo lo que hagamos tiene que estar envuelto en amor. Es lo primero. Si corregimos, corregimos en amor, disciplinamos en amor, reafirmamos en amor, reenfocamos en amor y, como dice Pablo, nos edificamos en amor. Pero hay que repasar constantemente a los ministerios. En la programación tiene que estar orientada al cumplimiento de la gran comisión. Cada estrategia, cada espacio que le demos a cada grupo tiene que estar orientado al cumplimiento de la gran comisión. Así que, aunque creamos espacios para cada grupo y sus necesidades particulares, pero los debemos integrar para cumplir con la misión. Ese es el job description, independientemente cómo cada grupo lleve a cabo sus actividades. Así que le digo a mis compañeros y compañeras que en el ministerio, no solo intergeneracional, en el ministerio pastoral hay desafíos. Y créanme, mis amados y amadas, todos vivimos los mismos desafíos. Sea tu congregación en grande número o en menos números de membresía, todos enfrentamos desafíos en el camino. Aquí lo importante es quién nos llamó, qué nos dijo cuando nos llamó y cómo nosotros debemos obedecer, porque al final seremos recompensados por Él en nuestra obediencia en el cumplimiento del llamado que Él nos hizo. Me parece que no totalmente de acuerdo, pastora. Me parece que es importante que nosotros en esta mañana podamos tener estos puntos claros, los desafíos y ciertamente cómo también nosotros podemos en esos desafíos integrar a nuestra gente. Me gustó mucho el modelo que presenta sobre la experiencia del discipulado, esos bebés que llegan a la iglesia. Así es. Yo siempre he creído, pastora, que la iglesia es este lugar donde uno predica, obviamente donde uno en esa misión de buscar las almas, llegan a Cristo, las sana, las prepara, pero después que las sana, las prepara, discipula, también las envía. Y todo el tiempo la iglesia está en ese proceso, todo el tiempo, porque el llamado de la iglesia es exactamente eso, ir a predicar el evangelio y que toda criatura pueda convertirse y que ese que viene pueda ser integrado en algún lugar de nuestra comunidad de fe en la cual pertenece, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su tiempo de novicio en la experiencia de la fe, ¿verdad? Así que me parece que estas conversaciones, pastora, son sumamente importantes porque aquí es donde se le va la vida a la iglesia.
O sea, si la iglesia no toma estos elementos en consideración, en cómo nosotros podemos hacer estas integraciones y a la misma vez también poder ver el concepto de, como usted bien presenta, que nuestras actividades cumplan con la misión que nos fue encomendada. Entonces, si nosotros no cumplimos con esto y nosotros no llevamos a cabo esto que usted nos está presentando, literalmente entonces la iglesia ha perdido su enfoque. Exacto. La iglesia entonces está fuera de foco. Exacto, porque esa es la razón de ser de la iglesia. Escuché un gran predicador de siglos pasados que mencionó y dijo, si la iglesia no está cumpliendo con la gran comisión, ha renunciado a su derecho bíblico de existir. Uf. La gran comisión es el job description de la iglesia. Podemos diseñar programas, trazar programas, pero deben estar orientados a obtener resultados en eso. Y la gran comisión, pues obviamente implica no solo salvar, sino sanar, que ese es el discipulado, llevarlos a una transformación profunda. A veces vemos reacciones, comportamientos de adultos que esperamos más madurez, pero no se nos puede olvidar que lo que llevan son par de meses en la iglesia, par de años nada más. O sea, el comportamiento es natural de un niño en el evangelio y eso requiere paciencia y el compromiso de ser firmes en educarlos y enseñarlos y sanar, sobre todo sanar, que puedan tener una espiritualidad emocionalmente sana. Me parece que cuando usted habla sobre esa experiencia, me parece escuchar al gran escritor Peter Escasero hablando sobre ese líder que es emocionalmente sano, o a la iglesia que es emocionalmente sana. Qué interesante, interesante por demás. Tengo varios mensajes por acá. Tengo a mi buen amigo Juan Miranda que nos dice, Dios les bendiga, un abrazo querido amigo Juan. Gabriel Cepeda, ese es mi primo, que me dice, saludos primo. Qué bueno, hermano mío, que la paz del Señor sea contigo y qué bueno saludarte. Un abrazo a la familia. También el buen amigo Peter Pantoja nos dice, yo doy gracias a Dios por la pastora bautista Norma Torres, quien fue mi mentora. Como adolescente en la clase de bautismo me llevó allá para el 1991 de la mano de la fe verdadera y el respeto. También Madeleine nos dice, gracias por esta palabra que ciertamente ha bendecido la vida de nuestra querida amiga Madeleine. También mi buen amigo Miguel Ramos nos dice, es profundo lo que se está hablando esta mañana. Así que estamos muy contentos con eso. Y el buen amigo Peter Pantoja Santiago nos dice, muy de acuerdo con la pastora. Qué bueno. Para la gloria del Señor. Pastora, sin lugar a dudas, estos temas son temas muy importantes que debemos de mirar en la vida de la iglesia. Pastores y pastoras, agarre bien estas enseñanzas, haga la suya, le va a bendecir en gran manera. El pastor Salomón Camarera desde Panamá nos dice, bendiciones a todos, saludos. Un abrazo, querido amigo pastor. La paz del Señor sea contigo. Pastora, ciertamente nosotros agradecidos con su enseñanza, con su palabra y ciertamente con lo que sin lugar a dudas nos presenta. Me parece que es poderoso. Permítame decirle, tengo por aquí varios mensajes que me siguen llegando y no puedo pasarlos por alto. Tengo por acá Ágape de Esperanza. ¿Qué estamos haciendo? Nos dice, los bendigo, excelente tema. Aleluya, así que qué bueno. La gente de Ágape de Esperanza, un abrazo. El pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice, si no cumplimos con la gran comisión, dejamos de ser iglesia. Somos un club. Somos solo un club. Así es. Así es, de acuerdo. Suena duro, pero es verdad. La iglesia pierde su esencia. Gracias, pastora, por recordarnos estas cosas y por dejarnos saber a todos los que nos están viendo en este momento y nos están escuchando y los que nos van a ver de manera diferida, que todo lo que hagamos en la iglesia tiene que cumplir con la misión. Amén. Dios nos ayude en eso. Así que les bendigo en esta hermosa mañana y un abrazo cibernético. Claro que sí, pero antes de irnos, dígame cómo la gente puede conectarse con usted, pastora. Sí, puede conectarse a través del Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico, allí en esa esquinita del este.
a través del Facebook, puede conectarse y ahí nos consigue y nos puede ver. Ahí está la información. Pastora, sabe que le amamos y muchas gracias por bendecirnos. Amén. Les bendecimos más. Excelente. Dios les bendiga. Gracias, pastora.